Mi nombre es Isabel Rodríguez y, aunque quizás no me conozcan, hoy estoy aquí para compartirles una historia que transformó mi vida de maneras que jamás hubiera imaginado. Antes de ese momento, yo era una mujer común y corriente, tenía 52 años y vivía una vida tranquila en un pequeño pueblo de Ecuador. Tenía mi hogar, mi familia y mi fe. Para ser honesta, pensaba que lo tenía todo resuelto. La vida parecía tranquila, predecible incluso. Nunca esperé que nada alterara el ritmo de mi existencia diaria. Pero la vida tiene una forma de sorprendernos y yo estaba a punto de enfrentar algo para lo que nunca podría haber estado preparada. Comenzó como un día común y corriente. Me desperté temprano, como siempre, y el familiar olor a café ya llenaba la cocina. Fue un comienzo de día reconfortante y rutinario. Pasé unos momentos tranquilos ordenando la casa y haciendo planes sencillos para lo que me esperaba. Todo parecía completamente normal, hasta que de repente, sentí una extraña debilidad que se apoderaba de mí. Al principio, pensé que podría pasar. Pero no fue una sensación pasajera, sino algo que no podía ignorar. Empezó a formarse una gota de sudor en mi frente y mi visión se volvió borrosa. Sentí un dolor intenso y agudo en el pecho y, en ese instante, lo único que pude pensar fue, ¿qué me está pasando? Mi hijo Andrés corrió a mi lado, gritando con pánico pidiendo ayuda. Intenté hablar, pero no salía ningún sonido, mi voz me había abandonado. Mi mente corría, pero todo a mi alrededor parecía desvanecerse. Recuerdo destellos de la sala de estar, las paredes blancas estériles de la ambulancia y las luces intensas que destellaban sobre mí. Cada momento parecía extenderse hasta la eternidad. Cuando finalmente llegamos al hospital, las expresiones solemnes de los médicos decían más de lo que las palabras podrían decir. Vi la preocupación en sus ojos y fue entonces cuando me di cuenta de lo grave que era la situación. ¿Era este el final para mí? Esa pregunta rondaba mi mente, pero no tenía respuestas. Lo siguiente que recuerdo es que llevaron a mi hijo a una habitación separada. Más tarde, me contó lo que había oído de los médicos: tu madre está agonizando. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Allí estaba yo, luchando por respirar, mientras mi familia se preparaba para lo que parecía inevitable. Lo que nadie sabía en ese momento, lo que ni siquiera yo sabía, era que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que desafiaría no solo el conocimiento de los médicos y la fuerza de mi fe, sino que trascendería toda comprensión que tenía de la realidad misma. Estoy a punto de compartir algo que no todos están listos para escuchar. Pero si eres una persona con una fe arraigada, te pido que me sigas hasta el final de esta historia. Porque lo que sucedió a continuación fue nada menos que milagroso. Después de mi colapso, todo se volvió confuso. Los médicos le dijeron a mi familia que estaba en estado crítico y se prepararon para lo peor. Mis órganos comenzaron a fallar, uno por uno. Mi corazón se debilitó, mis riñones dejaron de funcionar y mi cuerpo parecía estar rindiéndose. Era una lucha por la supervivencia y yo estaba perdiendo. Cuando los médicos hablaron con mi familia, sus rostros estaban llenos de impotencia. Era como si no tuvieran idea de qué esperar y, francamente, yo tampoco. Pero aquí está la cuestión: en ese momento, no era realmente consciente de lo que estaba sucediendo. Mi cuerpo permaneció en esa habitación del hospital, pero mi alma, mi esencia, estaba a la deriva en otro lugar por completo. Me colocaron en una habitación fría y esterilizada, el pitido constante de las máquinas llenaba el aire. Mi hija, Sofía, me agarró la mano con fuerza, su voz se quebró mientras me rogaba que no me rindiera, pero no pude responder. Las máquinas me mantenían con vida, mi respiración, mi corazón, todo estaba controlado por ellas. El tiempo se alargó de tal manera que sentí que la vida se me escapaba entre los dedos y que no podía retener nada. Las palabras del médico resonaron en mi mente: es cuestión de tiempo. Pero, ¿qué significa el tiempo cuando estás al borde de la vida y la muerte? ¿Puedes siquiera comprender el verdadero significado del tiempo cuando estás tan cerca de cruzar al otro lado?
Imagina, por un momento, que estuvieras acostado allí en esa cama, con tus seres queridos a tu alrededor, con sus lágrimas cayendo, y sin embargo no puedes hacer nada, absolutamente nada para consolarlos. Es un pensamiento aterrador, ¿no? Pero esa era la realidad que estaba viviendo, aunque no estaba completamente consciente. Entonces, algo comenzó a cambiar. Mi cuerpo permaneció inmóvil, pero algo dentro de mí comenzó a moverse. Era como si mi conciencia estuviera siendo suavemente alejada del mundo físico, transportada a otro reino. El dolor insoportable que sentía en el cuerpo desapareció, pero en su lugar quedó un vacío inmenso, una ausencia tan profunda que es difícil describirla con palabras. Fue entonces cuando la oscuridad empezó a tomar forma. Antes de contarles lo que vino después, quiero pedirles que se tomen un momento. Cierren los ojos, donde quiera que estén, y piensen en su vida. Reflexionen sobre las personas que aman, los momentos que aún sueñan con vivir. Ahora, aquí mismo, ahora mismo, en este momento, quiero que valoren su vida. Les pido que lo hagan porque, al igual que yo, nunca sabemos lo que nos depara el siguiente momento. La vida es impredecible y debemos valorar cada segundo. Lo que sucedió después de ese momento no fue simplemente un colapso físico. Fue el comienzo de una experiencia que cambiaría mi vida entera y la vida de todos los que se preocupaban por mí, para siempre. El silencio a mi alrededor se volvió sofocante. Y entonces, como si emergiera de una niebla, abrí los ojos. Pero algo estaba terriblemente mal. Ya no estaba en el hospital. No había máquinas que pitaran, ni un ritmo constante de respiración que llenara el aire, solo una oscuridad pura e impenetrable. Me sentía como si estuviera flotando, suspendida en un túnel sin fin, donde el tiempo en sí mismo no tenía significado. A lo lejos, un débil destello de luz atrajo mi atención. Me concentré en él y, al acercarme, me di cuenta de que no era una salida, sino el tenue resplandor de las antorchas que cubrían las paredes de lo que parecía ser una cueva. El aire era denso, cargado con algo que no podía identificar, y el suelo debajo de mí se sentía anormalmente cálido contra mis pies descalzos. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Algo no estaba bien. Algo estaba terriblemente mal. A medida que me adentraba más en la cueva, empecé a oír voces, al principio distantes, como susurros que resonaban en las paredes de piedra. Pero no eran susurros reconfortantes. No, eran burlones, llenos de un tono siniestro. La risa que siguió me pareció incorrecta, muy incorrecta, como si estuviera destinada a inquietarme. Cada paso que daba parecía llevarme más hacia ese lugar opresivo y lleno de sombras. Y entonces, la vi. Una figura emergió de las sombras. Alta y delgada, con ojos tan oscuros y hundidos que parecían absorber cada pizca de luz a su alrededor. El rostro de la figura estaba retorcido con una mueca burlona, una expresión cruel que hizo que mi estómago se apretara de miedo. Me miró, sus ojos perforando la oscuridad, y se rió. Una risa que resonó por toda la cueva, vibrando en mi pecho, haciendo que mi corazón latiera con fuerza en mi garganta. «Pensabas que estabas lista, ¿no?», dijo, su voz fría y aguda, como hielo raspando contra metal. Cada palabra era una daga que cortaba más profundamente con cada sílaba. En ese momento, la verdad se volvió innegable. Sabía exactamente dónde estaba. Esto no era una pesadilla ni una alucinación retorcida, esto era real. Estaba en el infierno. Mientras estaba allí, tratando de comprender la situación, la figura oscura frente a mí comenzó a revelar cosas que había intentado olvidar con tanto esfuerzo. Momentos de mi vida se desarrollaban ante mí, como si estuvieran proyectados en una pantalla invisible. Vi el daño que había causado a quienes amaba, las mentiras que había dicho, las decisiones descuidadas que había tomado sin considerar las consecuencias. Con cada escena dolorosa, la figura se burlaba de mí. «¿Crees que merecías algo mejor?», se burló. «Mira esto de cerca». Sus palabras me atravesaron como dagas,
cada una de ellas se hundía más profundamente en mi corazón. Quería cerrar los ojos, escapar, pero no podía. Estaba atrapada, obligada a ver cómo se desarrollaba cada momento. No tenía control, no podía apartar la mirada. Y en el fondo, podía sentirlo, la persistente sensación de que algo mucho peor estaba por venir. Y tenía razón. No podía moverme. Sentía como si mi cuerpo estuviera atrapado por un peso invisible, una fuerza demasiado fuerte para liberarse de ella. La figura sombría, ahora más grande y amenazante, me señaló y soltó otra risa burlona, como si supiera algo que yo no sabía. Entonces, en un instante, aparecieron cadenas, envolviéndome, arrastrándome hacia una jaula hecha de barras brillantes, como metal caliente, con su luz roja parpadeando siniestramente. El aire se sentía denso, pesado con el peso sofocante de la desesperación. Pero lo que vino después fue aún más inquietante. Mientras me arrastraban hacia la jaula, una extraña pantalla cristalina se materializó frente a mí. No se parecía a ninguna pantalla que hubiera visto antes, era como si mi propia mente se estuviera proyectando frente a mí. Cada momento de mi vida comenzó a desarrollarse, como una película cruel que me obligaban a ver. Al principio, eran las cosas más pequeñas, las mentiras piadosas que había dicho, las palabras duras que había dicho con ira. Luego vinieron los momentos más oscuros, traiciones, promesas incumplidas, decisiones egoístas que habían hecho daño a quienes amaba. Traté de apartar la mirada, de escapar del incesante bombardeo de recuerdos, pero la jaula comenzó a girar lenta y metódicamente, obligándome a ver cada imagen desde todos los ángulos posibles. Cada escena que pasaba traía consigo dolor físico, como si cada error, cada momento de arrepentimiento, pesara más sobre mí que el anterior. No era solo dolor emocional, sentía como si mi cuerpo y mi alma estuvieran siendo aplastados bajo el peso de mis decisiones. No había escapatoria, ninguna manera de detener la visión, ninguna manera de pausar o rebobinar. La figura sombría habló de nuevo, su voz ahora venía de todas las direcciones a la vez. ¿Crees que puedes ocultar algo? Cada acto, cada pensamiento, todo tiene un precio. Las imágenes no se detuvieron. Vi rostros, retorcidos por el dolor, llorando por algo que había dicho o hecho. Vi sonrisas apagadas por decisiones egoístas que había tomado. Pero lo que más me dolió no fue solo revivir esos momentos. Fue darme cuenta de que, en el fondo, sabía el daño que estaba causando y aún así continuaba, como si nada importara, como si todo fuera intrascendente. En ese lugar, todo se amplificó 1000 veces, sin piedad, sin perdón. El tiempo ya no tenía sentido. No podía decir si habían pasado minutos o si había estado allí durante horas, días o incluso años. Pero dentro de mí, algo comenzó a cambiar. Una profunda sensación de arrepentimiento comenzó a crecer, un arrepentimiento que no era superficial ni fugaz. Era una comprensión ardiente, un dolor profundo que irradiaba desde el centro de mi alma. Por primera vez, estaba comprendiendo completamente el peso de mis decisiones, las consecuencias irreversibles de mis acciones. Cuando la jaula finalmente dejó de girar, sentí una ola de agotamiento que me invadió. Pero la visión a mi alrededor estaba cambiando, cambiando. La oscuridad de la cueva se desvaneció, reemplazada por un camino estrecho, iluminado por una luz tenue y distante. Sabía que tenía que seguirlo, pero mi cuerpo se sentía como plomo. Cada paso era una lucha, como si el mismo acto de avanzar fuera una tarea imposible. El sonido de las almas llorando resonó en el aire, cada vez más fuerte y desesperado. Marcaba el comienzo de algo nuevo, una nueva etapa en este lugar de tormento. Cuando finalmente logré dar ese primer paso, sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia atrás, como si caminara contra un viento poderoso. Pero este viento no venía de afuera, venía de dentro de mí, como si mi propia alma se resistiera, no quisiera seguir adelante. A lo lejos, escuché voces. Al principio, eran solo murmullos, pero pronto se convirtieron en gritos fuertes y desesperados, gemidos de angustia que hicieron que mi corazón se encogiera de miedo.
A medida que continuaba por el camino, las sombras a mi alrededor comenzaron a cambiar. Adoptaron formas grotescas, figuras distorsionadas, rostros retorcidos marcados por un dolor insoportable. Eran almas perdidas, atrapadas en este lugar, cada una cargando el peso de su propio sufrimiento como una sentencia eterna. Algunos de ellos gritaban, otros gritaban de dolor, mientras que unos pocos simplemente me miraban con ojos llenos de puro arrepentimiento. Lo que más me sorprendió fue el hecho de que en sus ojos vi el reflejo de mis propios errores. Estas almas estaban en un estado de absoluta desesperación, tratando de acercarse a mí, tratando de aferrarse a mí, como si de alguna manera pudiera ayudarlas. Al mismo tiempo, era como si me estuvieran instando a seguir adelante, a comprender la profundidad de su sufrimiento. Mientras pasaba junto a ellos, podía sentir su dolor, cada grito, cada llanto se sentía como una daga en mi corazón. No entendía por qué me obligaban a presenciar esto, pero sabía una cosa con certeza, ya no había vuelta atrás. Las voces, tan intensas, tan desesperadas, parecían invadir mis propios pensamientos, como si estuvieran hablando directamente dentro de mi cabeza. «Por favor, ayúdenme», gritó una de las almas, pero no había nada que pudiera hacer. Me sentía tan pequeña, tan absolutamente impotente. Cada paso que daba en ese camino era una pura tortura, pero detenerme parecía mucho peor. El peso del lugar me oprimía, su aire sofocante me dificultaba la respiración. El hedor a azufre y humo quemaba mis pulmones, espeso y acre, con cada respiración dificultosa. El calor aumentó a mi alrededor, implacable, y mi cuerpo se sentía más débil a cada segundo. No tenía idea de cuánto tiempo más podría soportar esta pesadilla. En medio del tormento, algo me golpeó con un escalofrío que me recorrió los huesos. Esas almas no eran extrañas. Eran personas que conocía, personas a las que había amado, con las que había compartido momentos en la vida. Estaban atrapadas en ese lugar, sufriendo, y eso me golpeó como un puñetazo en el pecho. Cada una de sus caras parecía acusarme en silencio, como si mis acciones, mis decisiones en la vida, de alguna manera las hubieran llevado hasta allí. Y tal vez, de alguna manera retorcida, así fue. Una pregunta comenzó a carcomerme: ¿por qué era yo la que caminaba por ese lugar? ¿Qué esperaban de mí? ¿Era algún tipo de castigo o había algo más? ¿Qué podía hacer para cambiar algo? Me sentí tan pequeña, tan perdida, mientras caminaba por ese camino interminable, las almas a mi alrededor solo se multiplicaban. Estaban por todas partes, sus voces llenas de angustia, sus cuerpos retorcidos por el dolor, su arrepentimiento palpable en cada paso que daban. Y, sin embargo, a pesar de todo el dolor y el miedo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Me di cuenta de que esas almas, esos seres sufrientes, eran reflejos de las decisiones que habían tomado en la vida, los caminos que habían tomado, los errores que nunca podrían deshacer. No pude evitar preguntarme si me estaba viendo a mí misma en ellos y si, tal vez, todavía había tiempo para cambiar, para alterar el curso de mi propio viaje antes de que fuera demasiado tarde. La tenue luz en la distancia parecía estar acercándose, atrayéndome. ¿Pero qué significaba? No lo sabía. Todo lo que sabía era que tenía que seguir caminando, aunque cada paso se sintiera como una carga pesada, una prueba de mi voluntad de continuar. Mientras tanto, de vuelta en el hospital, mi cuerpo se apagaba lentamente. Mi forma física, todavía acostada en esa cama fría en la UCI, estaba llegando a su punto de quiebre. En ese momento, no tenía conciencia de la desesperación que se desarrollaba a mi alrededor. Los médicos ya habían declarado que mi condición era irreversible. Uno por uno, mis órganos habían comenzado a fallar. Estaba respirando solo gracias a las máquinas, la línea de vida que mantenía mi cuerpo atado al mundo de los vivos. La situación era terrible. Mi familia se reunió fuera de la UCI, con el rostro desdibujado por el miedo y la incertidumbre, mientras una tensión palpable flotaba en el aire como una nube oscura. Miguel, mi marido, normalmente el pilar de mi fortaleza, estaba visiblemente destrozado.
Caminaba de un lado a otro por los pasillos, incapaz de aceptar la realidad de que tendría que firmar los papeles para desconectar las máquinas. Los médicos les habían dicho que no había nada más que hacer. Mi cuerpo no respondía a ninguno de los tratamientos. Las pruebas lo confirmaron, ya no había esperanzas. Las máquinas, me explicaron los médicos, solo estaban prolongando lo inevitable. La vida que una vez conocí se estaba desvaneciendo y era hora de enfrentar la verdad. Cuando Miguel finalmente tomó la dolorosa decisión, sus manos temblaban mientras firmaba el papel que pondría fin a mi lucha. Más tarde, me dijo que era lo más difícil que había hecho en su vida. Mientras tanto, en ese otro lugar, podía sentir que algo cambiaba. El camino que recorría parecía estrecharse, estrechándose con cada paso, sofocante en su intensidad. El calor se hizo más insoportable y las sombras a mi alrededor se espesaron, acercándose. No había sensación de alivio, ninguna esperanza en el horizonte. Sentía que me alejaba cada vez más de todo lo que había conocido, de todo lo que había amado. De regreso en la habitación del hospital, las enfermeras comenzaron a prepararse para el procedimiento de apagar las máquinas. Cada movimiento que hacían era lento, deliberado, como si respetaran la gravedad del momento. Miguel se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano, su voz un susurro tranquilo de consuelo. Aunque no podía escucharlo, aunque estaba en coma, sentía su presencia, su amor irradiando a través de cada toque. Me dijo que, incluso en ese estado, creía que todavía podía sentir su amor. Los médicos hicieron el anuncio, pronto comenzarían la desconexión y llamaron a mi familia para el último adiós. Era el momento que habían temido, el momento que todos habían estado temiendo, el final de mi vida en la tierra, la finalidad de mi tiempo aquí. La lucha que se desarrolló dentro de mí en ese lugar oscuro y amenazador reflejó la batalla que estaba ocurriendo en el hospital. La abrumadora oscuridad que me había consumido comenzó a cambiar, dando paso lentamente a algo diferente, un cambio, un rayo de esperanza, por débil que fuera. Sentí que una fuerza más allá de mi comprensión estaba trabajando, incluso frente a circunstancias tan imposibles. No podía explicarlo, pero sabía en mi alma que no era el final. Todavía había algo más, algo que trascendía lo que mi cuerpo y mi mente podían comprender. Mientras los médicos se preparaban para apagar las máquinas, ocurrió algo extraordinario. En ese lugar oscuro donde mi conciencia parecía atrapada, estalló una luz brillante, intensa, radiante, llena de calidez y paz. No era una luz que viniera de una fuente específica, sino que me envolvió por completo, desterrando la oscuridad a su paso. Era como si la luz misma estuviera viva, respirando y ofreciendo consuelo. De vuelta en el hospital, mi familia, especialmente mi hija, vivía lo que parecían los últimos momentos. No tenía forma de saberlo en ese momento, pero ella luego me compartió, con la voz temblorosa de emoción, lo difícil que fue escuchar a los médicos pronunciar que no había nada más que pudieran hacer. Su corazón ya no responde y las máquinas son la única razón por la que sigue viva, habían dicho, una declaración que dejó un peso insoportable en sus corazones. Mi esposo, Miguel, fue quien finalmente tuvo que firmar los papeles que autorizaban la desconexión, con las manos temblorosas ante la dura decisión. En ese otro reino, la luz siguió creciendo y, ante mí, una figura comenzó a materializarse. La presencia de este ser era tan profunda, tan llena de fuerza, que me sentí insignificante y profundamente amada al mismo tiempo. Su voz no se escuchó de la manera habitual, resonó dentro de mí, resonó en mi ser, habló directamente a mi alma. Todo estará bien, me aseguró la figura. Tengo buenas noticias para ti. De regreso en el hospital, mientras mi familia se reunía a mi alrededor, el silencio en la habitación se hacía más pesado con cada segundo que pasaba. Mi hija tomó mi mano, su toque desesperado parecía luchar contra lo inevitable. Y entonces, sucedió algo completamente inesperado. Los monitores, que no mostraban señales de vida, de pronto empezaron a registrar actividad. Mi corazón, que había dejado de responder, empezó a latir de nuevo por sí solo. Lentamente,
Mis funciones vitales, que antes dependían por completo de las máquinas, empezaron a revivir. Los médicos se quedaron atónitos y en silencio, y por un momento, reinó la incertidumbre mientras revisaban los cables y los monitores, tratando de darle sentido a lo imposible. Esto es inexplicable, dijo uno de los médicos, asombrado. Es como si su cuerpo decidiera luchar de nuevo. En ese otro ámbito, yo también sentí que algo cambiaba. Era como si la luz, que me había rodeado con tanto consuelo y calidez, ahora me estuviera atrayendo mi conciencia de vuelta hacia el mundo de los vivos. La figura que estaba frente a mí sonrió suavemente, su presencia comenzó a desvanecerse, dejándome con una sensación de paz. Antes de desaparecer, susurró palabras que se quedarían conmigo para siempre. Tienes una nueva oportunidad. Úsala sabiamente. Como lo describió más tarde mi hija, ese fue el momento en que mi cuerpo respondió. Aunque todavía no había recuperado la conciencia por completo, mi regreso al mundo de los vivos ya había comenzado. La experiencia de despertar fue extraordinaria. Fue como si hubiera emergido de un océano profundo y oscuro. No hubo una transición lenta y suave, solo un momento brusco en el que abrí los ojos y el mundo a mi alrededor me pareció extraño y nuevo. La luz blanca y brillante del techo del hospital me cegó temporalmente y el pitido constante de los monitores parecía distante, casi irrelevante. Por un breve momento, todo dentro de mí permaneció en silencio, hasta que finalmente lo sentí, la inconfundible sensación de estar vivo. Mi mente estaba confusa, fragmentada. No sabía dónde estaba, ni siquiera qué había sucedido, pero había una certeza innegable en lo más profundo de mí, había regresado. No podía explicar cómo ni por qué, pero algo dentro de mí sabía que no era una mera coincidencia, era un milagro. Mientras yacía en la cama del hospital, recuperándome más rápido de lo que nadie hubiera esperado, reflexioné sobre la experiencia, los gritos de las almas que había visto, la desesperación sofocante de ese lugar y la luz cegadora que me había salvado. Sabía que no podía dejar que el recuerdo de lo que había vivido se desvaneciera. Había aprendido algo profundo, algo que cambiaría para siempre mi forma de ver el mundo. La lección de ese lugar sería una que llevaría conmigo por el resto de mi vida. Miguel y mi hija se convirtieron en mi pilar durante mi recuperación. Su fe en mí, su amor inquebrantable y su presencia constante me recordaron el poder de la conexión, del propósito. Cuando Miguel me miró a los ojos, con su voz firme pero llena de emoción, y dijo, «Estás aquí por una razón», supe que tenía razón. Cada momento a partir de ese momento estaría guiado por la comprensión de que la vida y las personas que amamos tienen un significado mucho mayor del que jamás había imaginado antes. La oscuridad, el dolor y la incertidumbre habían dado paso a una luz, una que sabía que nunca podría dar por sentada. Mi nueva oportunidad había llegado y la usaría sabiamente. Comencé a hablar más abiertamente con mi familia sobre mi experiencia. Al principio, fue difícil, los recuerdos de las sombras, los gritos y los rostros de esas almas atormentadas todavía me perseguían. Pero a medida que compartía, sentí una sensación de liberación. Mi hija escuchó atentamente, con sus ojos abiertos llenos de miedo y asombro. «Mamá», me preguntó un día, «¿crees que la gente puede cambiar? ¿De verdad podemos cambiar?» Le tomé la mano y sonreí. «Sí, mi amor. Creo que podemos. Pero todo empieza por reconocer nuestros errores y elegir un camino mejor. Todos los días se nos presentan oportunidades y depende de nosotros aprovecharlas». En las semanas siguientes, empecé a sentir un tirón, una profunda sensación de que necesitaba hacer más. La luz que me había salvado no era solo un rescate, era un llamado a la acción. Sabía que me habían salvado con un propósito, y ese propósito era más grande que mi familia o yo misma. Empecé a trabajar como voluntaria en refugios locales, hablando con personas que se sentían perdidas o desesperanzadas. Compartí mi historia con ellas, no para asustarlas, sino para mostrarles que nadie está más allá de la redención. Hablé en iglesias y centros comunitarios,
contándoles a todos los que quisieran escuchar sobre la realidad de las decisiones que tomamos y la misericordia ilimitada que nos espera si estamos dispuestos a recurrir a ella. Un día, después de compartir mi testimonio en una pequeña reunión, una mujer mayor se me acercó. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras decía: tus palabras me recordaron los errores que he cometido, pero también la esperanza que he olvidado. Gracias. En ese momento, me di cuenta de que mi viaje no se trataba solo de mi redención, se trataba de inspirar a otros a buscar la suya. Ahora, mientras estoy aquí hoy, compartiendo esta historia contigo, quiero que sepas esto: tu vida tiene sentido. Tus decisiones importan. Y no importa lo lejos que te hayas desviado, siempre hay un camino de regreso. No sé qué te trajo aquí para escucharme hoy. Tal vez sientes que la vida te ha dejado atrás, o tal vez piensas que tus errores son demasiado grandes para arreglarlos. Pero te prometo que la misma luz que me salvó también te está alcanzando a ti. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. En cuanto a mí, cada día es un regalo y me esfuerzo por vivirlo con gratitud, propósito y amor. Mi segunda oportunidad no fue solo para mí, fue un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, hay una luz que nunca deja de llamarnos a casa. Dios nunca se dio por vencido conmigo y tampoco se dio por vencido contigo. Cuando estuve en ese lugar de sufrimiento, vi cuán cruciales son el arrepentimiento y el perdón. Fui testigo de cómo Dios, en su infinita misericordia, nos da la oportunidad de elegir el camino correcto, incluso cuando nos hemos alejado mucho. Ahora, después de haber recibido una segunda oportunidad en la vida, sé que he regresado con una misión: decirte que aún hay tiempo. No importa lo que hayas hecho o lo lejos que creas que estás de Dios. Él te está esperando con los brazos abiertos, dispuesto a abrazarte en su amor. Si estás listo para dar ese paso, te pido que escribas estas palabras: quiero a Dios en mi vida. Que sea tu declaración, tu decisión de abrirle tu corazón. Entrégale tu dolor, tus errores y tus dudas. Dios no solo puede transformar tu vida, sino que quiere hacerlo. Quiere darte un nuevo comienzo, lleno de propósito y paz. Quiero orar por ti. Quiero que experimentes el mismo amor transformador que yo sentí, el amor que me sacó de las profundidades y me trajo de vuelta a la luz. Pero esta decisión es solo tuya. Solo tú puedes dar el primer paso. Sé que no es fácil. Puede haber miedo, dudas o vacilaciones. Pero confía en mí, el mismo Dios que me salvó está listo para transformar tu vida también. Hoy, soy la prueba viviente de que Él es real, que está activo y que su misericordia no conoce límites. Por eso te insto a que recurras a Dios. No esperes a otro día ni a otro momento. Hazlo ahora. Tu vida es demasiado preciosa para desperdiciarla. Si has escrito "quiero a Dios en mi vida", debes saber que Él ya está obrando en ti. Mientras lees estas palabras, estoy orando por ti, orando para que Dios te bendiga, te fortalezca y te guíe por los caminos de luz y paz que Él ha preparado para ti. Al final, lo que realmente importa es estar con Dios. Que Él te bendiga abundantemente. Esa es mi oración por ti hoy, y espero con todo mi corazón que tu viaje con Él comience ahora.